Comenzamos hoy la unidad número 2 que refiere a la teoría del gasto público. Aquí vamos a compartir con todos ustedes lo que refiere al gasto público, qué significa el gasto público, cómo se puede clasificar el gasto público, cómo se lo puede medir y fundamentalmente lo que refiere al crecimiento del gasto público. Como habíamos mencionado en la unidad anterior, el material que apuntala a estas presentaciones, nosotros lo vamos a dejar dentro del foro para que ustedes lo puedan tener a disposición. Van a tener todo el material de las transparencias, como también van a tener el material específico en forma de apuntes de cátedra de cada uno de los puntos que forman parte de esta unidad. Como asimismo van a tener obviamente la bibliografía que deben consultar en forma voluntaria, porque en forma complementaria sería, y la bibliografía de tipo obligatoria. Como es un tema que refiere al gasto público que está tan en boga y como estamos hablando también de la parte de los presupuestos, vamos a acompañar nosotros el último presupuesto que refiere al presupuesto cerrado en el mes de septiembre, presentado por la Nación en el mes de septiembre del año 2014, al igual que el presentado aquí en la provincia del Chaco. De tal manera que ustedes van a tener los presupuestos vigentes. Es la última información con que se cuenta y obviamente van a poder tener un análisis y una comprensión integral de lo que refiere cuando hablamos del gasto público en cada uno de sus componentes. Dicho esto, entonces vamos a ver las siguientes presentaciones. Cuando hablamos de la teoría del gasto público, nosotros en esta unidad vamos a hablar del gasto público, sus conceptos, sus clasificaciones, haciendo las clasificaciones que también coinciden con la del presupuesto nacional, el crecimiento del gasto público, de qué manera puede medirse, también cuáles son los límites del mismo, los efectos económicos, la racionalidad y eficiencia del gasto público, y finalmente el gasto público en la Argentina, que va a estar acompañado este material con el presupuesto nacional de la República Argentina, aprobado a fines del año 2014. De tal manera que ustedes puedan tener información que está vigente en la actualidad y que puedan hacer el análisis y les sirva a todos ustedes para discusión y obviamente para poder medir en toda su amplitud lo que refiere esta unidad. Cuando nosotros hablamos de gastos públicos, podemos decir que los gastos públicos son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado, siempre en virtud de una ley para cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas, y es el empleo de riqueza realizado por autoridad competente del Estado en virtud de una autorización legal previa destinado a la satisfacción de las necesidades públicas y en términos generales a la atención del interés público. ¿Qué nos dice este concepto? Que son erogaciones dinerarias en virtud de una ley autorizado por autoridad competente para el interés público. Y fíjense que nosotros podemos poner también como características del gasto público. ¿Por qué decimos que son erogaciones generalmente dinerarias? Porque tienen una apreciación pecuniaria. Las efectúa el Estado, llámese Estado nacional, provincial o municipal, en virtud de una ley, porque la Constitución establece el principio de legalidad. No hay gasto público sin ley previa que lo autorice. ¿Cuál es esta ley? Esta ley es la ley de presupuesto. ¿Cuáles son los gastos públicos? Son los gastos públicos que se establecen dentro de la propia ley de presupuesto. Es decir, no se puede realizar otro gasto que no fuera autorizado en la ley de leyes. Dos valoraciones que se deben tener en cuenta, obviamente, determinar la selección de las necesidades colectivas que el poder político consideren públicas y la urgencia de esas necesidades y la posibilidad material de concretarlas. Todo esto, como mencionamos, se materializa en la ley de presupuesto. Con respecto a la denominación gastos públicos, porque cuando uno dice gastos públicos lo dice en forma muy genérica, pero nos estamos refiriendo a dos grandes clases de gastos. Por una parte, las erogaciones públicas comprenden a todos los gastos públicos que derivan de los servicios públicos y del pago de la deuda pública del Estado Nacional en este caso, y las inversiones de tipo patrimoniales.
Las erogaciones públicas y gastos públicos, cuando uno habla de estos conceptos, es importante que tengamos presente que están de esa manera determinadas tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Administración Financiera 24156, porque la Constitución dice que el artículo 75, inciso 8, establece que una de las atribuciones del Congreso es fijar anualmente el presupuesto general de gastos. Y después sabemos que el jefe de gabinete de ministros también tiene como función, además de recaudar las rentas y su inversión, analizar el presupuesto de gastos nacionales. Y la ley de administración habla también de la palabra, la terminología gastos previstos para el ejercicio. Por eso, cuando nosotros hablamos de erogaciones públicas y gastos públicos, estamos hablando de conceptos que se encuentran tanto en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y en la Ley de Administración Financiera, sean estas de carácter nacional o leyes de administración financiera de carácter provincial. Cuando hablamos de los elementos del gasto público, obviamente no podemos dejar de mencionar el elemento primordial, que es el elemento político, porque el Estado aplica una política. Dependiendo de la política que quiera establecer el Estado, por ejemplo, darle gran importancia a la salud, sin duda que el presupuesto va a tener una mayor distribución hacia ese sector. O, por ejemplo, quiere dar un gran apoyo a la educación, seguramente el presupuesto en educación va a ser superior al de años anteriores. Desde el punto de vista económico, como segundo elemento, tiene que ver de qué manera el Estado va a utilizar o aplicar su riqueza para cumplir la actividad económica, respetando, por una parte, lo determinado políticamente y en segunda parte, la primacía que le dio desde el punto de vista social. Desde el punto de vista jurídico o legal, nosotros, así como hablamos, como los otros elementos, tenemos que considerar la Ley de Administración Financiera, la Ley General de Presupuesto y la cuenta de inversión. Tanto la Ley de Administración Financiera como la Ley General de Presupuesto estamos hablando de la constitución de los mismos. Y tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante que tiene que ver con la cuenta de inversión, que esto refiere al control posterior de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel nacional como provincial o como municipal. El control de la cuenta de inversión es muy relevante porque con esto se analiza la aplicación del presupuesto que fue aprobado por los diferentes poderes legislativos en los diferentes niveles de gobierno. Con respecto a la clasificación del gasto público, vamos a avanzar muy rápidamente, pero podemos hablar de tres tipos de clasificaciones muy utilizadas: la administrativa, institucional, jurisdiccional, por objeto del gasto, una económica que refiere a gastos corrientes y de capital, y podemos agregar a estas tres principales dos tipos de clasificaciones: una clasificación funcional y una clasificación regional. Sin profundizar entonces en este análisis, vamos a decir que cuando nosotros hablamos de carácter institucional estamos hablando de quién gasta. ¿Es la nación? ¿Es la provincia? ¿O son los municipios? Y cuando hablamos de cada uno de ellos vamos a hablar quién gasta: la administración central, los organismos descentralizados o las instituciones de seguridad social. Cuando hablamos en una segunda etapa del carácter institucional o administrativo, es importante recordar estos dos conceptos: qué es una entidad y qué es una jurisdicción, porque de pronto se tiende a confundir. Como entidad es toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la jurisdicción estamos hablando poder legislativo, judicial, presidencia de la nación, etc. De esta manera nosotros al hacer la autorización del gasto tenemos que considerar si hablamos de una entidad o de una jurisdicción. Otra clasificación del gasto, podemos hablar teniendo en cuenta del gasto nacional, provincial o municipal, que ya hemos mencionado que responde a la situación del carácter federal que tenemos en nuestro país. Así también podemos hablar del sector gubernamental, que puede ser el propio Estado, el Poder Ejecutivo o sus organismos descentralizados. En cuanto a la clasificación económica, esto nos va a permitir a nosotros analizar la naturaleza
que tiene que es el gasto público. Así podemos hablar de un gasto corriente que vamos a dividir gasto de consumo, interés y gasto de la deuda pública y los gastos de transferencia. No nos vamos a detener en el análisis de cada uno de estos conceptos porque, como mencionamos, todo este material conforma parte del contenido de la materia de finanzas públicas que queda formando parte del foro, al igual que el material de apoyo. Cuando hablamos del análisis económico, estamos diciendo en qué gastamos, ¿no es cierto? De esa manera el Estado hace su análisis en cada uno de los componentes. Cuando hablamos de otra clasificación por objeto del gasto, que esto lo vamos a ver en profundidad cuando analizamos presupuesto, tenemos que hablar los 9 incisos en que se divide el gasto. Gasto en personal, de consumo, servicios no personales, bienes de uso, transferencia, activos financieros, los servicios, la deuda y la disminución de otro pasivo, otros gastos y gastos figurativos. Todo esto conforma los gastos que se incluyen dentro del presupuesto nacional o provincial, porque las provincias argentinas seguimos el esquema nacional. Vamos a avanzar esta parte porque estamos, digamos, ampliando los conceptos que ya hemos mencionado, pero quiero hacer mención solamente a un punto que es muy importante y tiene que ver con la clasificación de presupuesto nacional, donde el presupuesto nacional y las provincias argentinas que seguimos el esquema de presupuesto nacional clasificamos por objeto, carácter económico, finalidad y función, categorías programáticas y fuente de financiamiento. Y finalmente, me parece importante que mencionemos lo que refiere al crecimiento del gasto público. El crecimiento del gasto público puede ser absoluto y relativo y aparente y real. Cuando hablamos de causas aparentes, equivale a decir que es un incremento de tipo ficticio, porque es solamente mirando las cifras, por ejemplo, de un año a otro. Algo similar ocurre con las causas relativas que se hayan compensado en sí, puesto que los aumentos de los gastos ocurren paralelamente al crecimiento de los recursos. Así podemos hablar con un crecimiento de tipo real que va en contraposición al crecimiento de tipo ficticio cuando hay un aumento del territorio, un aumento de la población, un aumento de la renta nacional, un aumento de las tareas y funciones asumidas por el Estado y cuando el Estado hace el gasto público en armamento y preparación para la guerra, que en nuestro sistema argentino esta hipótesis de conflicto no figura dentro del esquema presupuestario, por lo tanto lo asignado al presupuesto de defensa es para mantener la misma en funcionamiento y no así como una preparación de tipo bélica como fue en otra etapa de la República Argentina. En cuanto a la medición también del crecimiento, puede ser en valores absolutos, donde podemos ver cómo fue creciendo el gasto total en una serie de años, y en valores relativos, cuando estamos haciendo una comparación, por ejemplo, con incremento por unidad de territorio, población y renta nacional. En cuanto a las leyes de expansión y límite del gasto público, como último punto que vamos a mencionar de esta unidad número 2, tenemos que ver que ninguna nación puede gastar más de lo que produce, y esto mencionamos aquí al doctor Villegas, que es uno de los que más trabaja en el tema de finanzas públicas, que tenemos que tener en cuenta que los gobiernos deben gastar lo que producen. Los gobiernos tienen como límite el presupuesto nacional. El presupuesto es una estimación de recursos y una autorización a gastar. Por eso, lo que nosotros tenemos que ver finalmente es de esta unidad analizar en lo que refiere al gasto público que tenemos diferentes límites. Un límite puede ser establecido por la propia actividad del Estado, donde dice que no debemos tener un gasto público superior al 30% del Producto Interno Bruto, pero va a depender del desarrollo social que quiere realizar un país. Nuestro país actualmente estamos superando el 30%, estamos en el orden del 32 a 34%, pero depende fundamentalmente del objetivo social o de las medidas de expansión del gasto público que realiza el Estado con otra finalidad de tipo fiscal. Otro límite que tenemos que tener en cuenta es que no se debe gastar más de lo que dice el presupuesto nacional, porque el presupuesto es una ley que autoriza a gastar, y en la República Argentina la ley de responsabilidad fiscal
claramente establece que, que todos los presupuestos tienen que tener un superávit fiscal. Por lo tanto, nuestro presupuesto es un presupuesto equilibrado y un presupuesto con superávit. Por lo tanto, si queremos efectuar un gasto que está fuera de presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal establece claramente, se debe determinar la fuente del ingreso. Por eso, esta unidad de gasto público se encuadra y se enmarca dentro del contenido de la ley de presupuesto. Así que, dicho esto, damos una visión, una semblanza de toda la unidad que refiere al gasto público, resaltando nuevamente que todo este material se acompaña en el foro de la materia, de la bibliografía obligatoria, la complementaria y el material de cátedra. En la próxima clase vamos a continuar con los recursos del Estado. Dicho esto, terminamos entonces la unidad número 2 de gasto público.